sí, el 11.174 también está en mixta. En el nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. En cuenta, señor secretario. Gracias, señor presidente. Bueno, como se ha estado conversando acá en la comisión, se han ingresado una serie de urgencias para diferentes proyectos de ley que se encuentran en tramitación en esta comisión, en discusión inmediata para incluir el delito de incendio en lugares destinados al culto religioso. Y luego, en carácter de suma, algunos proyectos que están en comisión mixta y otros que están en la comisión. El que establece normas sobre delito informático, comisión mixta, el que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, introduce modificaciones sobre responsabilidad penal adolescente, también es mixta. El que tipifica la utilización de menores para la comisión de crímenes de simple delito, también está en comisión mixta. El que sanciona penalmente a quienes ingresen elementos prohibidos a los establecimientos penitenciarios, el que modifica el Código Penal y otros cuerpos legales para fortalecer la protección de las fuerzas de orden y seguridad y de gendarmería, y el que moderniza los delitos que sancionan la delincuencia organizada y establece técnicas especiales para su investigación. También se agregó en la cuenta, aunque ya es un proyecto despachado por la Comisión, pero para efectos de información, el que crea el Ministerio de Seguridad Pública, que se encuentra que va a quedar para su discusión en sala esta semana. Eso, señor, presidente, la cuenta. La tabla, presidente. Lo que yo propondría, me parece que tratemos de hacer las tres mixtas que están pendientes, de manera telemática, como se acordó ahora. Ahora se pueden hacer solo las mixtas. Perfecto. Porque la que establece normas, pero si bien yo voy a interpretar aquí, porque en realidad era todavía foro de 7, ahora era foro de 10 o de 11. Pero igual la comisión mixta requiere un secretario de alguna infraestructura, entonces sí, lo vamos a hacer igual. Pero en todo caso se van a tener que quedar para después de la nueva, ya, definitivamente. Porque no tenemos más sesiones, nuestras hasta el 3. Ya, pero Salvo que hagamos yo no estoy hablando que tú quieras, si tú quieres hacer no tengo ningún problema. Yo no voy a estar, pero si tú quieres adelantar con esa mañana. Yo voy esta noche. Sintiéndolo mucho, entremos en materia ya. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Ya se abrió. Vamos, entonces ya está dada la cuenta. Y sí, la tabla, presidente, la tabla, si me permite, sí tengo una pequeña relación. La sesión de hoy día ha sido convocada para iniciar la discusión del proyecto de ley que se encuentra en segundo trámite constitucional, que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal para tipificar el delito de sustracción de madera y otros relacionados y habilitar el uso de técnicas especiales de investigación para su persecución. Este proyecto, como se ha señalado, tiene el objetivo que da su suma. Es un proyecto que consta de 5 artículos permanentes y un artículo transitorio, no tiene normas de cono especial, se encuentra en discusión inmediata. Es un proyecto que tuvo su inicio en una moción de varios diputados. Y solamente hacer presente, presidente, que creo que es importante recordarlo, que se presentó el año 2018 un proyecto por parte del Ejecutivo de similar contenido al que está hoy día en tabla, que tenía por objeto también precisamente sancionar la sustracción de madera y aplicar ciertas normas para su persecución. Esta iniciativa fue aprobada por la Comisión de Seguridad en su momento, el año 2020, pero fue rechazada por la Sala el 15 de julio de ese mismo año. El Ejecutivo insistió en ese proyecto y ese proyecto en la Cámara de Diputados la insistencia no fue aprobada, siendo en consecuencia quedando archivado el proyecto en enero de 2021. Es un proyecto muy similar, no sé si ustedes lo recordarán, el que se presentó por parte del Ejecutivo durante la tramitación. Acá el informe, este es el informe de la Comisión de Seguridad Pública. Pero estamos dentro del plazo para tratarlo, ¿no? O sea, digamos, estoy simplemente haciendo la relación de que es un tema que la Comisión en su momento ya analizó, y ahí están los invitados que tuvo la Comisión para su discusión. Y fue, como les digo, un tema que fue al final rechazado en la Sala del Senado por una votación dividida, 19 contra 18. Hubo varios empates antes de... Y hubo abstenciones, también varias abstenciones. Se repitió la votación, una segunda votación, y ahí se resolvió esta segunda votación. Como les digo, después el Ejecutivo insistió ante la Cámara de Diputados y esa insistencia se rechazó en la Cámara de Diputados el enero de este año, 2021. Así que ese es el antecedente, podríamos decir, directo en cuanto a conocimiento de esta comisión de la materia que regula este proyecto de ley, obviamente con algunas diferencias. Eso, señor presidente, está con nosotros el representante del Ejecutivo, el subsecretario del Interior y Seguridad Pública, don Francisco. Perdón, senador Castro, ¿usted quiere hablar antes o después del subsecretario? Si quiere después del subsecretario. Porque usted es el senador bien titular, así que...
Señor subsecretario don Juan Francisco Basili con B larga. Y se le da la bienvenida y se le ofrece la palabra. Muchísimas gracias, presidente. Saludar a la comisión, a los honorables senadores y a la secretaría que están allá. Me hubiera gustado estar presente, presidente, pero aprovechando la tecnología vamos a exponer este proyecto de ley desde acá. Presidente, nosotros tenemos una presentación que podemos compartir con ustedes. No sé si las tendrán impresas, pero al menos la vamos a poder proyectar. No sé si se ve bien. Presidente. Se ve bien, subsecretario, adelante, por favor. Y se lee razonablemente bien también. Pero vamos a imprimirla de todas maneras para que tengan los señores senadores. Ni un problema. Algunos antecedentes, presidente. En primer lugar, nosotros avanzamos en esta materia, tal como decía la Secretaría, con un proyecto de ley del Ejecutivo originalmente, pero este fue una moción parlamentaria a la cual nosotros introdujimos indicaciones, pero quiero rememorar un poco cuáles son los fundamentos, presidente, de este proyecto de ley. En primer lugar, el robo y hurto de madera en troza es una de las problemáticas más importantes para la industria maderera y la industria forestal. Y generalmente está asociado, y usted lo va a poder ver, a organizaciones o grupos criminales dedicados y especializados en el robo y hurto de madera. No es una figura que sea un hurto de hallazgo o madera que es utilizada simplemente para su consumo como leña, sino que es más bien madera que es hurtada o robada para ser procesada y vendida industrialmente. Esto naturalmente produce un efecto económico en la industria, pero también hemos detectado que es una de las formas de comisión de delito que más lucro genera a las organizaciones delictuales, desde el que más provecho se puede sacar, particularmente en la macrozona sur, pero incluso, como usted bien sabe, presidente, una de las regiones donde es más importante la explotación maderera y forestal es en la región del Maule, y allí también hemos detectado una frecuencia de este tipo de criminalidad. Presidente, para enfrentar este tema, lo que hicimos fue revisar experiencia exitosa en el último tiempo. Y usted quizás se recuerda, presidente, que el año 2012 nosotros impulsamos una ley que modificó el tipo penal del abigeato, porque en una lógica muy similar a el proyecto de ley, más allá de aumentar o modificar el delito mismo, a lo que apuntaba era hacer más efectivo en la fiscalización, la prevención y el control del delito de abigeato. El delito de abigeato es el delito del robo de ganado. Entonces, lo que se daba en otras zonas del sur de nuestro país, ¿no es cierto?, en que se robaban ganado para su explotación por la carne o incluso el robo de ganado para el uso del mismo para distintos fines. Y ahí la verdad es que tuvimos muy buen resultado, presidente. En las zonas ganaderas, particularmente en la región de los lagos, llegamos a tener una disminución del 50% de los delitos vinculados al abigeato, al robo de ganado. Y también tuvo un impacto importante en la región de Magallanes, donde es el ganado ovino el que es más frecuente, pero que también habían muchas denuncias de robo de ganado. Y lo que se hizo, y eso es lo que les voy a contar, ¿no es cierto?, fue más allá de modificar el tipo penal, que también lo hicimos, fue permitir mejores herramientas a la Fiscalía para la investigación, pero sobre todo dotarnos de mejores facultades a los servicios públicos a cargo de darle trazabilidad a ese ganado. Es decir, saber desde tener identificados los animales en el predio donde se ubicaban, tener identificado el transporte y que ese transporte estuviera vinculado con el predio de origen a el lugar de destino, ya sea la feria o la procesadora de ese ganado, ¿no es cierto?, de tal manera de poder siempre hacer un control de que ese ganado tuviera un destino lícito y un origen lícito.
Entonces, copiamos, presidente, la verdad es que las buenas experiencias, ¿no es cierto?, hay que aprovecharlas y ese proyecto de ley que se aprobó y que ha tenido un impacto positivo en la disminución del delito de abigeato fue el que tomamos como inspiración, podríamos decir, para el delito de sustracción de madera que presentamos como ejecutivo. Ese delito creaba el delito de sustracción de madera, similar al delito de abigeato, ¿no es cierto?, pero en este caso aplicable a la madera. Creaba un sistema de trazabilidad maderera y se extendían las técnicas especiales de investigación al delito de sustracción de madera. Ojo aquí, presidente, particularmente cuando se trata de organizaciones o agrupaciones de delincuentes, porque cuando hay un viso o siquiera una sospecha de algún grado de organización por parte de los autores de estos delitos, es cuando más necesarias se hacen estas técnicas especiales de investigación por parte de el Ministerio Público. Además, se sancionó el ocultamiento del origen ilícito de la madera sustraída, pero lamentablemente, presidente, por la forma en que se dio la discusión principalmente, este proyecto fue rechazado en primer trámite, tanto reglamentario como legislativo, y por lo tanto rechazado en general. Lo que se hizo fue que luego ya ha transcurrido más de un año, ¿no es cierto?, así que incluso cumplimos con la norma constitucional, pero más allá de eso, había una moción parlamentaria en la Cámara de Diputados que trataba materias similares a las cuales nosotros le hicimos indicaciones manteniendo el presidente. ¿Y qué es lo que hicimos? Se crea el delito de sustracción de madera. Usted va a ver en el comparado que se establecen penas asociadas al robo y al hurto, pero en este caso de la madera, ¿no es cierto?, también vinculadas al valor que pudiéramos asignarle, y también el comiso para todos los herramientas, instrumentos o objetos del delito que sean utilizados para cometer este delito. En segundo lugar, y también esta es una lección aprendida de nuestra legislación, se sanciona la receptación de estos bienes, es decir, aquella persona que tenga los bienes hurtados o robados y que no pueda dar una explicación para ello. Y además se establece una presunción de autoría para quienes tengan en su poder estos trozos o trozas, troncos o trozas de madera, sin que pudiera justificar su adquisición o legítima tenencia. Esto es importante, presidente, porque para efectos de la persecución penal, y por eso mismo es tan importante lo que le voy a mencionar ahora, que es el sistema de trazabilidad, con un buen sistema de trazabilidad, la receptación o la persecución penal de los autores del robo o hurto de madera se hace muchísimo más efectivo. Y por eso lo que se propone en el proyecto de ley es la creación de un sistema de certificación, acreditación y trazabilidad de la madera, que establece una serie de obligaciones para quienes exploten bosques, digámoslo así, transporten madera, y quienes procesen esa madera, ya sea para la fabricación, la producción de celulosa, para la venta de la madera en troza o lo que sea. De esa manera establecemos un proceso de certificación con formularios de movimiento maderero, y obviamente establecemos sanciones para quienes falsifiquen o no hagan uso de este proceso de trazabilidad. Esto es muy similar, presidente, si usted lo quiere llevar, y vuelvo al ejemplo del abigeato, a los sistemas de trazabilidad ganadero, a la identificación que se pone en el ganado, generalmente en las orejas o en algún lugar que sea visible, que permite identificar el ganado y poder establecerle una pertenencia a determinado predio o a determinado dueño, de manera visible. La segunda o tercera lección aprendida, presidente, es que tenemos que darle facultades de fiscalización no solo a los persecutores penales. La mejor forma de prevenir este tipo de delitos es que aquellos organismos especializados tengan facultades de fiscalización, no para perseguir penalmente, pero para fiscalizar las medidas preventivas que estamos proponiendo. Y por eso se le dan facultades a los funcionarios de Carabineros, a los funcionarios del Servicio de Impuesto Interno y a los funcionarios de CONAF para poder ejercer su función de fiscalización de este tipo de productos. Obviamente se establecen prohibiciones, es decir, los aserraderos, las barracas, etcétera. Las empresas distribuidoras de madera no pueden desarrollar esta actividad si es que no tienen los respectivos certificados de que esa madera fue obtenida legítimamente, lícitamente. Y como usted comprenderá, presidente, este es un negocio que es bastante específico. Uno no obtiene madera que sea comercializable
porque no es madera de leña, presidente, esto es madera explotable en barraca o en aserradero, por lo tanto, esa es madera que tiene que tener una certificación desde su origen hasta su destino. Y naturalmente quienes transporten esta madera tienen que portar los formularios y los certificados que permitan identificar si es que ese transporte viene de un predio, del predio desde el cual se obtuvo la madera y va en dirección a un lugar que está autorizado para la explotación de la misma. Además, nos damos facultades para reglamentar el sistema de certificación a nivel administrativo, presidente. Por último, dos temas adicionales. Lo que le decía, las técnicas especiales de investigación para el delito de sustracción de madera. Fíjese que lo incorporamos, pero particularmente se incorpora en el artículo 226 bis. Y quiero leerlo, presidente, porque esta discusión se dio en la Cámara de Diputados, pero porque es especialmente relevante. Las técnicas especiales del 226 bis dice que cuando la investigación de los delitos contemplados en la serie de delitos, incluyendo la ley de armas, incorporamos ahí el 448 septis, lo hicieran imprescindible y existieran fundadas sospechas basadas en hechos determinados de la participación de una asociación ilícita o en una agrupación u organización conformada de 2 o más personas destinada a cometer los hechos punibles previstos en estas normas, aun cuando esta o aquella no se configure en una asociación ilícita, el Ministerio Público podrá aplicar las técnicas de investigación investigativa del 222 al 226. Es decir, presidente, de lo que estamos hablando aquí no es de perseguir a personas que pudieran ser descubiertas con madera, sino que son organizaciones o agrupaciones criminales dedicadas al robo o a la sustracción de la madera. Por último, presidente, se hacen algunos ajustes al Código Penal, al decreto con fuerza de ley número 15 del Ministerio de Agricultura y al Código Procesal Penal, y nos dimos un plazo de vacancia de 6 meses de tal manera de poder tener implementado el sistema de acreditación oportunamente, porque creemos que ese sistema de control y fiscalización es y va a ser la principal herramienta de control y de prevención de este delito. Ojalá no llegáramos nunca a condenar a una persona porque las medidas preventivas sean lo suficientemente efectivas. Eso es, presidente. No sé si hay dudas o preguntas, pero de eso se trata el proyecto de ley. Muchas gracias, señor subsecretario. Le agradecemos su exposición muy clara. Yo voy a ofrecer la palabra pues, si quiere hacer alguna pregunta a los señores senadores y después para que veamos de qué manera tratamos el proyecto, que es lo que propone el senador Pizarro. Sí, gracias, presidente. Muy buenas tardes al subsecretario, a todos los asesores. Subsecretario, la pregunta obvia es ¿qué diferencia sustancial tiene este proyecto en términos positivos? Me refiero al proyecto que se rechazó ya por parte del Senado, que fue discutido en esta comisión y que no obtuvo la mayoría. Entiendo por lo que usted explicaba y por la historia del proyecto que lo que están haciendo es replantearlo a propósito de una moción parlamentaria desde la Cámara. Pero de acuerdo a lo que uno ve es casi lo mismo. Entonces mi pregunta es ¿qué es lo que tiene de nuevo, distinto que piense el gobierno que puede ser aprobado ahora en el Senado, sobre todo sometiéndolo a una discusión inmediata? Esa es la consulta, presidente, va a ser bien práctico. Señor subsecretario, adelante, por favor. Gracias, presidente. Presidente, no, a ver, yo quiero ser totalmente transparente en esta discusión. Este proyecto de ley es en un 95% el texto muy similar al proyecto de ley que fue votado por la sala del Senado. Y ahí quiero hacer dos consideraciones. La primera, ese 5% de diferencia fueron correcciones que hicimos particularmente en la materia de fiscalización. Se incorporaron normas que permitan al Servicio de Impuestos Internos, por ejemplo, hacer control de factura o de documentos de trazabilidad de la madera, de tal manera que también pueda el Servicio de Impuestos Internos ejercer su rol de control. Pero en segundo lugar, presidente, yo creo que, apuntando directamente a la pregunta que hace el senador Pizarro, por su intermedio, presidente,
respecto de si es que uno no debería esperar el mismo resultado en la sala que obtuvo el primer proyecto, dada la similitud de este proyecto con el anterior. Y nosotros tenemos la esperanza, presidente, de que el contexto en que se dio esa discusión y la coyuntura que se vivía en ese momento fue la que ocasionó la falta de apoyo en la sala en general a este proyecto de ley, y que por lo tanto esas condiciones han cambiado tenemos la esperanza de que seamos capaces de convencer a una mayoría de senadores de la importancia y de la relevancia que tiene este proyecto de ley y de dotarnos de mejores herramientas para perseguir el delito del robo de la madera, sin que esto tenga un sesgo de persecución en una zona específica de nuestro país. Muchas gracias, señor subsecretario. Senador Cast. Bueno, primero decir que agradezco a los parlamentarios que impulsaron esta iniciativa. Esta es una facultad que tuvo la Cámara de Diputados. Esto va muy en línea de lo que la región de la Araucanía pide y necesita con mucha fuerza. Aquí lo que se busca es seguir la ruta del dinero del crimen organizado, en una actividad ilegal que probablemente está detrás del financiamiento de este mismo crimen organizado. Las estimaciones que hay es que estaríamos hablando de más de 30, 40 millones de dólares al año de financiamiento por este concepto, y que además destruye con mucha fuerza el bosque nativo. Y los documentos ahí de distintos estudios de cómo el bosque nativo está siendo depredado también muchas veces por el robo de madera es bien fuerte. Por lo tanto, creo que avanzar en una lógica donde hagamos seguimiento de la ruta del dinero va justamente en la dirección correcta. Yo sí creo, presidente, que además no solo esta comisión en su minuto aprobó esta moción, una moción parecida, y bueno, será el Senado el que tenga que decidir en su justo mérito. Hemos tenido más encima muchas conversaciones, incluyendo parlamentarios de la región de la Araucanía, después de esa votación, en distintos diálogos que hemos tenido con el obispo Vargas y otros más, donde participó también el senador Quintana, el senador Huenchumilla y otros más, donde claramente en esta materia ha ido convergiendo la convicción, siento yo, en las distintas miradas de que este es un proyecto muy necesario, muy necesario justamente para hacer una persecución efectiva del crimen organizado. Y bueno, si es que hay algunas perfecciones que se han hecho de ese 95% que dice el subsecretario para poder mejorar. No, aquí fue unánime. Fue unánime. Fue unánime. O sea, aquí fue unánimemente. Y por lo mismo creo que es un proyecto positivo. Me alegra que la Cámara de Diputados lo haya aprobado también en forma expedita. Y claramente espero que podamos, yo le pido, sí, presidente, que podamos efectivamente avanzar lo más ágilmente posible, respetando la urgencia en esta materia. ¿Se ofrece la palabra? Bueno, yo quiero también decir algo. La verdad es que yo entiendo esto, a raíz de la pregunta del senador Pizarro y de todo lo que ha dicho el subsecretario Gali, siguiendo las normas institucionales sin ningún problema, o sea, al pie. Se ha presentado nuevamente un texto que, en el fondo, lo que se quiere es que la sala del Senado vuelva a tomar una decisión al respecto. Yo recuerdo que fue una muy larga, muy difícil decisión. Hubo mucha debate sobre esto. Yo mismo, quiero decirlo con mucha claridad, yo lo voté a favor en la comisión, me abstuve en la sala, y mi abstención en la sala probablemente ocasionó que el proyecto que habría producido, si lo hubiera votado a favor, habría provocado un empate. Por lo tanto, no me escandaliza ni mucho menos que se vuelva a ver. Ahora, yo creo que, sin embargo, me parece importante decir que las cifras de la Corma dicen que el robo de madera, cuando discutimos este proyecto, estaba entre 20 millones, después subió a 45,2 millones y ya va el año de 2020 en 67,7 millones de dólares en robo. Y es una cantidad bastante grande. La mayor parte de esto es especies nativas, además, o sea, no hay aquí una vinculación con generalmente cuando se acusa a los pueblos originarios, ellos generalmente no destruyen nunca especies nativas, por lo tanto creo que la realidad del carácter mafioso del delito, no cabe duda que va quedando cada vez más clara. Lo que a mí me preocupa, y quiero verlo con calma, cuando yo francamente, si se decide votarla a favor ya, lo voy a votar a favor, pero quiero examinar bien el uso de las técnicas especiales de investigación en particular,
porque no estamos usando muchas técnicas especiales de investigación, o sea, hasta tenemos para el robo de madera, la tenemos para el delito, los delitos cibernéticos, para todo tipo de cosas, y creo que es muy importante. No olvidemos que estamos en la comisión mixta sobre eso, precisamente por el tema de técnicas especiales. Por lo tanto, sí lo quisiera ver bastante en detalle para asegurarme de que no hay un abuso de autoridad en el uso de técnicas especiales de investigación. Se ofrece la palabra. Solo como comentario, efectivamente hubo un cambio en las posturas, en la votación en la sala, producto, en su caso, señor presidente, y en el mío, de la obtención suya y también del cambio de postura del senador Buenchumilla, que era el anterior miembro de esta comisión. Eso fue lo que gatilló que por lo menos nosotros nos abstuviéramos. Digo nosotros, varios de los colegas que estábamos dispuestos a legislar, y eso generó la situación de empate. Pero bien, estamos en otro momento y los proyectos se evalúan en su mérito y en el momento también en que se colocan en discusión. Lo votamos en general y lo mandamos a sala. ¿Parece? Senador Quintana. No, yo prefería dar una vuelta, presidente. Antes de votarlo en general, escuchar otras opiniones. Yo creo que es legítimo, sobre todo cuando ha habido, como usted muy menciona, cambios de posición, que son súper legítimos. Entonces yo creo que deberíamos escuchar a un par de penalistas por lo menos. Hemos escuchado el planteamiento del subsecretario Gali, muy claro, digamos. Yo creo que lo que a veces nos cuesta entender es que estamos hablando de una zona, ni siquiera la Araucanía. El gobierno ha optado por esta nomenclatura, la macro zona sur, de carácter policial, a una zona donde hay un conflicto de raíces culturales, étnicas, complejo, donde hay violencia, sin lugar a duda, donde quisiéramos que eso no ocurriera y se condena, pero donde se carece de eficacia y donde la respuesta del Estado ha sido solamente punitiva, criminalizante, que es una opción, una tendencia tan usada como fallida en el mundo, más aún tratándose de situaciones insisto, de un conflicto cultural. Yo entiendo que está para votarse también en la sala el proyecto sobre ¿Prórroga del estado de excepción? No, además de la prórroga del estado de excepción, el proyecto de la usurpación. O sea, es la misma lógica, Entonces yo siento que en algún momento nosotros como Senado debemos hacer una pausa, y no digo solo la oposición, en general un grupo tal vez más amplio, y realmente ver si pensamos además que el clima es distinto. Bueno, la única diferencia con lo que hay el año pasado, cuando se votó esto, es que hay un estado de excepción. Uno podrá ver si eso ha surtido efecto o no. El proyecto en general no tiene cambios, salvo esta mención a la trazabilidad, algo sobre impuesto interno, que puede ser útil, pero en el fondo el objetivo, sinceremos las cosas, el objetivo es lo que el gobierno busca acá, en una zona donde está militarizada, en una zona donde hay un conflicto, donde lo que ha buscado siempre es aplicar las normas de la ley 20.000, el 226 bis, para la persecución de lo que el gobierno llama el terrorismo indígena. Esto fue sincerado, yo recuerdo perfectamente la votación, fue la propia senadora Jacqueline Vanessberg, cuando parte esta discusión en la sala, siendo presidente de un partido de gobierno, que señala que esto es asociado al tema mapuche, de eso estamos hablando. Entonces, para el gobierno, yo entiendo, como sector de la derecha, que probablemente hace distintas lecturas, no sé si ha leído lo que ha pasado en Chile en los últimos dos días, insistimos en la misma medicina. Esta medicina no es lo que han hecho los gobiernos de la concertación también, presidente, usted lo sabe, en las últimas décadas. Entonces, antes de seguir con esta lógica punitiva, criminalizante, como si esa vaya a ser la respuesta para alcanzar la paz que todos queremos, no hay ninguno de los senadores que está acá, y por supuesto la inmensa mayoría de la región quiere paz en la Araucanía, pero por lo menos innovemos un poquito las técnicas. Entonces, votar en general esto solo porque tiene discusión inmediata, cuando ya el Senado se pronunció en su momento, yo no sé si dificulto que vaya a haber una evaluación tan distinta. Yo preferiría sugerir a algunos invitados, pero si quieren votar, está en su derecho. Senador Castro. No, yo creo que es legítimo que alguien vote en contra, si no ya se ha votado en contra. Yo pido que votemos y que respetemos la urgencia, y tenemos distintas visiones. Yo al contrario, creo que esto
vincularlo con el pueblo mapuche es tremendamente injusto con el pueblo mapuche. O sea, que le están diciendo al pueblo mapuche ladrones, le están diciendo al pueblo mapuche terrorista. O sea, perdón, yo cada vez que he hablado, fui la primera mayoría en la Araucanía y saqué las principales mayorías en las comunas con más población mapuche. Entonces, que me vengan a decir que esto tiene que ver con el pueblo mapuche, siendo que el pueblo mapuche es maravilloso, tiene liderazgo muy positivo, que no creen en la violencia, y las personas que están en el crimen organizado son criminales que hacen crimen organizado, que no tienen problema en matar gente, dispararle a una niña como Montserrat, de 9 años. Entonces, perdone que le diga, aquí si se quiere vincular al pueblo mapuche con esto, yo creo que es un error. Este es un proyecto que busca respetar la democracia. ¿Y qué significa la democracia? Que toleramos todo menos la violencia. Todo dentro del marco legal. Todo tiene que al final hacerse por la vía institucional. Y de hecho, si empezamos a validar la violencia o el crimen organizado, lo que estamos haciendo es renunciando a la política. Porque la política es la que tiene que resolver las diferencias. Acabamos de tener una elección el día de ayer, salió un presidente electo nuevo que le va a tocar gobernar. Le va a tocar hacerse cargo desde la política con esto. Entonces yo le pediría al presidente que, además que tuvimos todos los invitados, o sea, pues más encima esta sesión tuvo extensos invitados, o sea, volver a tener invitados me parece completamente, están los informes hechos más encima, los informes se presentaron a la sala. Yo sí he hablado, y por lo menos la conversación que tuve incluso con el senador Huenchumilla, que tenía una aproximación favorable a este proyecto hoy día. No sé si la mantienen o no, pero la dijo varias veces en conversaciones que tuvimos con el obispo Vargas. Dijo, no, yo con el robo de madera creo que hay que apoyarlo. Entonces le podrá consultar ahí el senador Pizarro su opinión. Pero en este proyecto en particular, me atrevo a decir por conversaciones que he tenido con él y que probablemente la sostenga en la sala, me imagino que irá a estar a favor como me lo ha dicho personalmente. Pero bueno, si está en contra está en su derecho también. Si la democracia se trata de votar, de elegir qué es lo que es mejor para Chile, qué es lo que es mejor para nuestras regiones. Y el conflicto con el pueblo mapuche que existe se tiene que abordar por la vía política, con decisiones políticas, como claramente lo venía haciendo Alfredo Moreno, hoy día encima son gobierno, entonces van a tener todas las herramientas para poder hacer uso de esas facultades políticas. Alfredo Moreno hizo un esfuerzo importante, se vio interrumpido desgraciadamente cuando él sale, que yo creo que Alfredo realmente tenía un genuino interés, yo nunca había visto un ministro tan involucrado en el tema indígena, y bueno, fue una lástima que le terminara mal ese proceso, pero creo que hay que siempre separar las cosas, presidente. El tema de la violencia es una cosa, y nunca es bueno mezclarlo con el pueblo mapuche, porque al final es un insulto contra el mismo pueblo mapuche, que es pacífico. Yo voy a hacer una pequeña intervención sobre esto. Ya la verdad es que yo quiero recordar en qué condiciones se rechazó este proyecto y en qué yo me abstuve. Yo me abstuve efectivamente por la intervención del senador Kass, muy parecida a la que acaba de hacer ahora. Porque con ese tipo de agresividad es muy difícil obtener los votos necesarios para sacar las cosas adelante de manera unitaria. Y yo quiero sacarlo adelante con el senador Huenchumilla, con los demás, etcétera, pero una vez que tengamos la convicción de que es bueno hacerlo. Entonces se plantean aquí dos tipos de objeciones. Una la he planteado yo quiero ver el tema de las medidas especiales de investigación, y otro que con mucha justicia, me juicio, plantea el senador Quintana, diciendo que esto sigue una cierta lógica punitiva, que no va al fondo. Estoy terminando de hablar, le voy a dar la palabra al senador. Entonces, creo que son críticas legítimas. Nadie está a favor de que se roben la madera, por favor. Y nadie quiere crear ninguna situación. Lo que pasa es que se está creando un delito especial. Aquí se está creando un delito especial, que es un delito que existe en relación al abigeato, cuando en este país se robaban muchas vacas, por cierto, porque es un tema que parece bastante más agrícola que lo que es ahora, y por eso se dictaron esas normas, y después se adicionaron con normas de procedimiento especial. Entonces la pregunta es que es válida. Queremos mantener las cosas como están. Por robar madera sigue siendo un delito, pero no existe el delito específico de robo de madera. Conviene instalarlo, conviene las penas que se está planteando y conviene que se usen técnicas especiales de investigación. Y yo no le veo ningún problema que lo podamos ver invitar a algunas personas, si alguien quiere proponerlo, y votarlo a fines de la próxima sesión de comisión que tengamos. O a la siguiente. Pero yo no la prisa no es la mejor consejera en esto, porque hay alguna discusión. Sí, y el senador Moreira, usted quiere decir algo, con mucho gusto. Mire, presidente, más allá de las cosas que se digan, más allá de
Aquí hay una cuestión de discusión inmediata, como ha señalado el senador Kass. La discusión ya se dio, todos sabemos. Pero se dio, pero tuvo un determinado resultado. Bueno, senador. está bien. Yo sé que tienen ustedes una aprehensión con el proyecto, pero yo también tengo que preocuparme de mi región, pues. Si en mi región no tenemos el conflicto, si se quiere vincular, no tenemos el conflicto, pero también queremos una solución, un proyecto de ley que dicen que contaría con más apoyo que el otro, porque estaría como, de alguna manera, un proyecto que sería menos perjudicial en el sentido positivo que se aprobara como el anterior. Entonces yo creo que no podemos seguir pensando, yo entiendo la Araucanía, hay que preocuparse de la Araucanía, pero yo lo que le pediría, presidente, es que lo votáramos ahora y si es que cumpliéramos las urgencias del gobierno. Cumpliéramos las urgencias del gobierno. Y si eso no fuese así, no, que la próxima sesión se escucha y se vota, porque si usted me dice, no, es que la segunda sesión de enero, o sea, al final no lo vamos a ver este año en la sala. No, claro. Entonces la idea es que esto, que donde más importa, es que este proyecto se vote en la sala, se debata y se vota. Entonces yo lo que le pido, presidente, es de que si es que no se va a votar ahora, nosotros insistimos en que se vote ahora, pero si no se vota, para la primera sesión de enero, que se vote, que se escuche y se vote de inmediato para que nosotros veamos el debate en la sala. Muy bien. Muchas gracias, senador Moreira. Senador Kass, después senador Quintana. Yo quisiera decirle que usted me diga, porque me sentí aludido, ¿en qué minuto fue agresivo, por favor? ¿Me puede decir textualmente? Cuando uno mezcla con la muerte de niños y otra serie de cosas, un tema que estamos discutiendo que es perfectamente válido, pero que no tipifica necesariamente ese tipo de violencia. Perdón, usted me está diciendo que yo no puedo... Usted me está acusando a los que votan en contra de incurrir en todo tipo de Usted me está diciendo de que yo no puedo hablar de las muertes que ocurren en mi región, y eso es agresivo para usted. Estoy dándole mi opinión, senador que yo le voy a decir una pregunta, que me diga en qué parte yo fui agresivo con usted, porque yo no soy agresivo con usted. En el tono, para empezar, que es agresivo en este momento. Usted fue agresivo cuando me dice que fue agresivo con usted, que se ha imaginado. Yo por expresar las muertes en mi región. ¿Que me ha imaginado? Sí, que se ha imaginado. Me imagino que usted me está agrediendo, senador. No. Usted me dice que fue agresivo que yo le mencionara las muertes en mi región. No, párele, pues. Es que ¿sabe lo que pasa? No, Jorge, déjame decirte una cuestión. Así pierde, Felipe, así pierde. Cuando alguien dice que es agresivo mencionar las muertes que ocurren es que siempre en mi región. Así, Felipe, siempre pierde por eso. Oye, no, ¿sabes qué? Si ustedes sienten que eso es agresivo... Si en la ronda anterior lo que hiciste fue atribuirle la muerte de la región a las personas que votan y piensan distinto a ti. Nunca he dicho eso. A ver, ¿cuándo dije eso? A ver. ¿Qué se han imaginado? ¿Cuándo he dicho que la muerte de las personas... ¿Qué se han imaginado? ¿Pero qué se han imaginado de venir a decir que las muertes de las personas... Es que miren lo que acaba de decir el señor Quintana, que yo digo que las muertes de las personas son culpa tuya. ¿Cuándo he dicho eso? Dímelo. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Cuando ustedes dicen que uno ha sido agresivo porque uno defiende a su región, a mí me parece realmente escandaloso. Y yo le pregunto a usted de nuevo, dígame en qué frase en mi intervención anterior, porque ahora sí efectivamente estoy enojado cuando usted me dice que es porque yo mencioné a los muertos en mi región. Entonces yo le pregunto a usted, ¿en qué parte fue agresivo antes? Porque yo me retracto si lo fui, no tengo ningún problema. Pero que me lo diga, porque para ir aprendiendo. Senador Pizarro tiene la palabra. No, pero respóndeme primero, presidente. Sí, la próxima vez va a ser igual que esta, así que ¿para qué se retracta esta vez? Entonces no se retracte, senador. Usted siempre habla igual, siempre. Sí, con pasión. Sí, cuando hay muertes, hablo con pasión. Es lo que corresponde. Bueno, está bien. Senador Pizarro. Su problema. Tiene la palabra el senador Pizarro. No, presidente, lo que pasa es que lo que se ha hecho acá producto del diálogo. Calma, senador, por favor. Para votar en contra de la Araucanía está sufriendo por el robo de madera y este Senado se dio el gusto de votar en contra de una ley que era muy necesaria. Un pésimo proyecto. Senador Kass, igual que usurpación, no tengo ningún problema. Senador Kass, le ruego pedir la palabra. Bueno. Senador Moreira, haga usted la paz ahí, por favor. Le voy a dar la palabra al senador Pizarro. Le voy a dar la senadora. Hay posiciones no
encontrar, pero yo pido, oye, está bien que voten en contra, háganse cargo. está bien, pero... Fíjate que listo el pleno, se hay que poner, pues. Ya, pero oye, Por supuesto, porque si votáis en contra, ¿qué queréis que quede callado? Sí, la mirada Cuando estáis totalitaria. defendiendo, compadre, finalmente a los roban madera. Senador Kast, aquí no ha habido ninguna votación. ¿Por qué no se calma, por favor? ¿Qué proyecto hecho? Senador Kast, le ruego que se calme, por favor. ¿Qué proyecto hecho? Me está pidiendo la palabra el subsecretario. Apenas consiga poner el orden en esta sesión, subsecretario, le daré la palabra al senador Pizarro y después le va a tocar a usted. Senador Pizarro, tiene la palabra. Sí, No te vayas. lo que pasa, presidente, es que es difícil tratar de argumentar o tener nuevos antecedentes para poder discutir con serenidad un proyecto que nuevamente el gobierno presenta, que fue rechazado en el Senado por la convicción a la que llegaron los señores senadores después de 2 empates sucesivos. Y porque por el tono y por la forma en que se llevaron los debates adelante se generó un cuadro adverso a lo que podía ser la configuración de una mayoría para aprobar el proyecto. Entonces mi consulta es válida. Yo se la hice al señor subsecretario justamente porque pensé que había antecedentes distintos, nuevos, un ánimo distinto de encarar y enfrentar este proyecto. Pero veo que la situación va de mal en peor en términos de los planteamientos que aquí uno escucha. Entonces había solicitado la palabra, presidente, primero para tratar de hacer funcionar la comisión y guardar el rol que nos corresponde a todos como senadores. Podemos tener nuestras opiniones, hay formas y formas de expresarlas, nadie discute que cada cual tiene el derecho a hacerlo, pero sí hay que cuidar las formas si es que queremos conseguir algún objetivo. Es evidente que hay un objetivo político detrás cuando el gobierno le pone una discusión inmediata, que es legítima, está dentro de sus atribuciones. Entonces, si le puso discusión inmediata, yo pregunté y dije y argumenté incluso el por qué se había producido una votación distinta a la unanimidad que se había logrado en la comisión y que después en la sala se tradujo en un empate y el rechazo del proyecto. Y vuelvo a insistir, si es que pensé que había situaciones distintas, había otra aproximación al tema, había otro ánimo, otra voluntad y sobre esa base poder mejorar el proyecto si es que alguien tiene dudas todavía. Si alguno de nosotros pide escuchar, pide aclarar, pide evaluar de manera distinta y pide no votar ahora, es evidente que la primera decisión que hay que tomar es si el gobierno está dispuesto a cambiar la discusión inmediata, porque si la discusión inmediata se mantiene, es una forma de obligarnos a votar ahora. Y esa forma de obligarnos a votar ahora también puede llevar a que el proyecto nuevamente no cuente con mayoría, lo que no sería bueno, en mi modesta opinión. No sería bueno ni para el gobierno, que le ha tratado de colocar una urgencia porque quiere que el proyecto avance, no que se rechace. Pero con este tipo de situaciones se hace muy difícil, presidente. Eso es lo que quería decir. Me informa la Secretaría que en realidad la discusión inmediata venció ayer, senador Pizarro, por lo tanto técnicamente no está con ningún tipo de calificación. El gobierno decidirá qué es lo que quiere hacer respecto de esto. Senador, señor subsecretario, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. La verdad, 3 consideraciones. Respecto de la urgencia está vencida, presidente. Puede ser, perdón. Retirado. La urgencia está vencida, sí, así lo entiendo. Y por lo tanto la urgencia se mantiene, presidente. Bueno, ¿cuál es esa es la pregunta la pregunta técnica que yo no tengo, tal vez el senador Pizarro sabe. Perdón, presidente, Sí, la Secretaría tiene la palabra. En la hoja de tramitación del proyecto de ley, que está obviamente acceso para todos, se hizo presente la urgencia en el carácter de discusión inmediata el 14. Se hizo presente, como les digo, el carácter de discusión inmediata el día 14 de diciembre y constitucionalmente, en consecuencia, venció el día de ayer. Tengo entendido que hoy día viene nuevamente la renovación de esta urgencia. Esa es la información que, pero mientras no se dé cuenta, el proyecto hoy día técnicamente en esta comisión está sin urgencia. No, presidente, perdone, pero se si me permite, que es que es distinto. Yo sé que hay una práctica parlamentaria, presidente, y es muy sensata, naturalmente, y nosotros además la respetamos. El Ejecutivo retira la urgencia y la renueva.
pero mientras el Ejecutivo no retire la urgencia está vigente. Lo que pasa es que el plazo de la urgencia, el plazo constitucional, está vencido. Eso es completamente distinto. Otro tema, subsecretario. Nosotros antes de empezar la sesión realizábamos una lista de 7 sumurgencias que tiene presente esta comisión. Es completamente difícil sacar una de ellas en una sesión. Sacar 7 sería más difícil. Entonces, la verdad, bueno, yo en todo caso dejo esto a criterio de la comisión, de ustedes verán lo que les parece hacer. No, presidente, si lo que pasa es que no quería entrar en el tema de la urgencia, solamente responderle al senador Pizarro, porque también yo espero que la coyuntura o la discusión o lo acalorado, ¿no?, de la discusión no nos lleve a tomar decisiones, ¿no es cierto?, que puedan tener efecto en la discusión del proyecto de ley. Sí quiero hacerme cargo por eso mismo, de cuál fue la coyuntura en que se dio la votación en la sala. La votación en la sala del Senado fue el día 15 de julio del 2020. Y el día 15 de julio, presidente, había una huelga de hambre en la Araucanía el año 2020. Incluso en agosto fue el mes más violento en la Araucanía. Y por eso mismo la discusión del proyecto de ley se llevó hacia ese contexto. Y creo que la gracia de tener esta discusión hoy día era poder tomarla sin ese contexto de una huelga de hambre estando durante la discusión, y que la tomáramos en base a la propuesta que está en el proyecto de ley, que apunta justamente a lo que planteaba el senador Quintana, presidente. El senador Quintana lo que nos planteaba era que no basta con aumentar la punibilidad o crear delitos nuevos. Y yo coincido plenamente. Creo que la herramienta que tiene el Estado para reprochar socialmente aquellas conductas que se salen del marco social es justamente el delito, el derecho penal. Y por eso amenazamos a los ciudadanos que se salen del marco con privarlos de libertad, presidente, si eso no es menor. Y por eso mismo, este proyecto de ley no solo establece un tipo penal de sustracción de la madera, sino que, tal como lo traté de expresar en la presentación, presidente, lo que hace es mejorar las facultades de fiscalización, control y prevención del robo de la madera. Es justamente por eso que estamos creando todo un sistema de trazabilidad, de certificación de la madera, para evitar que la madera sea robada o hurtada. Entonces, exactamente al mismo objetivo, presidente, con el senador Quintana. Pero la verdad es que eso no nos puede inhibir, presidente, de que aquellas personas que cometan delitos, y más aún aquellas personas que cometen el delito organizadamente, a través de agrupaciones o asociaciones ilícitas, bueno, sean especialmente sancionadas. Y por eso las técnicas especiales de investigación, presidente, del 226 bis se limitan a cuando el delito se comete a través de asociaciones ilícitas o agrupaciones de 2 o más personas. Entonces, presidente, este proyecto de ley es integral en ese sentido. Crea un tipo penal, se hace cargo del flujo de la madera, digámoslo así, desde su origen hasta su destino, incluso haciéndose cargo de la característica civil, si usted lo tiene bien, presidente. La madera tiene una característica que, en cuanto el árbol está, ¿no es cierto?, no sé cómo se dice, en el predio plantado, es un inmueble por accesión civilmente, y por lo tanto no es sujeto de robo. Solo se roba la madera en troza, es decir, una vez que el árbol es cortado y es transportado. Y por eso era necesaria una figura específica para la sustracción de madera en troza. Y además sabemos que este delito se comete a través del transporte de esa madera que es obtenida ilícitamente de predios que son ajenos y es transportada a aserraderos lícitos o ilícitos. Entonces, hay que hacerse cargo del fenómeno completo, presidente. Y eso es lo que hace este proyecto de ley, y por eso nosotros insistimos en el proyecto de ley que había en la fundamentación que tenía el proyecto de ley, que, como le decía, presidente, para la claridad del senador Pizarro, fue votado, incluso empatamos en los votos en la sala, justamente por el contexto en que se dio esta discusión
que era en el contexto de una huelga de hambre en la Araucanía. Por eso, presidente, yo creo que es correcto dar la señal de que ahora sí hay voluntad, tal como lo hizo la Cámara de Diputados. Piense usted, presidente, que la misma Cámara de Diputados que rechazó la insistencia que presentamos en enero de este año, ahora aprobó mayoritariamente este proyecto de ley. Yo espero que ese sea el mismo ánimo del Senado respecto a este texto. Gracias, presidente. Gracias, senador. Estamos en una discusión bastante, estamos cerca de la hora. Yo lo que les voy a sugerir realmente es que nos citemos la primera semana de enero para discutir en general y en particular si el gobierno le renueva la discusión inmediata al proyecto. Se debate y se discute en la misma sesión en particular, en general y en particular, como corresponde con las discusiones inmediatas. Entiendo que el martes 4 de enero podría ser. Y el senador Pizarro presidiría esa reunión. Yo mandaría un reemplazante, por cierto, no voy a estar desgraciadamente, pero en fin. Lo mandaré con buenas instrucciones, no se preocupen. Bueno, entonces, si estamos de acuerdo en eso, ya dejémoslo en eso. Vamos a votarlo el día 4 de enero, el seminario en particular. Si es así, presidente, lo que hay que hacer es que el Ejecutivo haga calzar la discusión inmediata. Porque si nos pone discusión inmediata ahora, nos está dando plazo hasta el lunes próximo. O si la pone la próxima semana que no vamos a funcionar, nos está obligando. Claro. Pero en cuanto se... Exacto. Mañana la puede meter también, la otra semana no. Exacto. No, ya como si se pone discusión inmediata puede ser discutido en general y en particular, eso tiene razón. Por lo tanto, lo hacemos y lo votamos el mismo día, está claro. Ahora, yo le pediría simplemente al secretario, para evitar problemas, que si nos puede distribuir las versiones de las intervenciones que hubo en la comisión ya, porque acá tenemos un resumen solamente, ¿no? Tenemos las intervenciones que se... Para el informe, no, es que está el informe, pero sí, pero es que... El informe consta lo que cada uno de los integrantes de la comisión dijo. Eso es, sí, ¿o no? ¿Y también los invitados? Y también los invitados. Ah, bueno, entonces esto es importante que todos lo tengan para que lo conozcan, porque así podemos... Le podemos mandar el informe a todos. Sí, correcto. La discusión. Correcto. Y también se puede ingresar a la página nacional la discusión de sala, no sé si quieren que se las mande lo que se dijo en sala. Hagámoslo así entonces, si les parece. Bueno, habiendo llegado también a la hora de término de esta sesión, se levanta. Muchas gracias.